Mis hermanos, buenos días. Que el Señor les bendiga. Para mí nuevamente es un gozo poder acompañarles con la predicación en el día del Señor. Vamos a ir por favor a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 y vamos a hacer la lectura desde el verso 1 hasta el verso 6, aunque la predicación va a ser hasta el verso 13. Dice así la palabra de Dios: Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Invoquemos el nombre del Señor, para que sea Él en su gracia y por medio de su Espíritu, enseñándonos, instruyéndonos, exhortándonos, alimentándonos. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos en esta mañana de este día santo a tu presencia, dándote gracias por tus muchas misericordias, porque son nuevas cada día, porque en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de esta situación tan difícil en la cual tu pueblo no puede congregarse, tú nos has guardado y nos has protegido. Hemos visto, Señor, cómo tu gracia se despliega maravillosamente. Padre, gracias porque una vez más nos das otro día del Señor en esta cuarentena, en este tiempo de, Señor, en el cual la iglesia no puede congregarse, en el cual no podemos cantar con total y pleno gozo en el culto congregacional porque no se pueden celebrar estos servicios congregacionales, sino que los hacemos por estos medios. Pero gracias, Padre, porque en medio de esta aflicción tú nos das esta oportunidad de cada uno en su casa, acercarse a tu presencia, cada uno en su casa, participar del culto a la distancia, cantar de tu nombre, cantar de tu gloria, Señor, escuchar la predicación. Concédenos, te lo rogamos una vez más, que esta situación de pandemia pase pronto y que tu pueblo, Señor, pueda volver a congregarse. Mientras tanto, síguenos fortaleciendo. Háblanos en esta mañana, te lo ruego. Enséñanos. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Bien, los capítulos 9 al el capítulo 10 y el capítulo 11 de Romanos presentan un sustento férreo de la doctrina de la salvación que el apóstol, por cierto, ha estado discurriendo desde el comienzo de esta epístola. En estos tres capítulos, el apóstol Pablo demostrará que el hombre justificado por la fe, la persona justificada por la fe, sin las obras de la ley, como ya hemos visto, porque nadie puede obedecer perfectamente a esta ley, como pasó con el pueblo étnico de Israel. Y el apóstol Pablo, a partir del capítulo 9, va a resaltar, usando como ejemplo a Israel y a los gentiles, él va a ejemplificar la cadena de oro de la salvación, el amor eterno de nuestro Dios para con su pueblo, la predestinación, el llamado eficaz, la justificación y la futura glorificación. Realmente estos capítulos no son un paréntesis, no son algo aislado del resto de la argumentación de Pablo como algunos han pensado, sino que realmente ejemplifican lo que Pablo ha
estado enseñando. Si todas las cosas ocurren para el bien del pueblo del Señor, entonces preguntará Pablo, bueno, ¿qué pasó con el Israel étnico? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Ah, ¿por qué la mayoría de los que han recibido el Evangelio en el mundo son gentiles, mientras que los judíos no representan ni el 1% de la iglesia de Cristo? Y la pregunta que va a hacer Pablo aquí, adelantándose a ese contradictor que él tiene en mente, es, bueno, Pablo, ¿no será que el plan de Dios fracasó en el Antiguo Testamento con el pueblo escogido? ¿Y no será que así como el plan de Dios fracasó en el Antiguo Testamento, también no fracasará con la iglesia en el Nuevo Testamento? Pablo, si el Evangelio que fue prometido en las antiguas escrituras, y si como tú has dicho ya en el capítulo 1, versículo 2 y versículo 16, este Evangelio era primeramente para los judíos, entonces Pablo, ¿por qué ellos lo rechazaron? ¿Por qué lo rechazaron? Bueno, en esta primera sección del capítulo 9, el apóstol Pablo se centrará en mostrar la caída del pueblo de Israel o su fracaso como pueblo apartado para Dios, pero siendo a la misma vez este fracaso o caída del pueblo de Israel el camino que Dios escogió para incluir a los gentiles en el plan de salvación. Estos tres capítulos, el 9, el 10 y el 11, se constituyen en una defensa de la manera como Dios hace las cosas, con el fin de responder a Pablo satisfactoriamente estas objeciones que acabo de mencionarles y que posiblemente alguien se las iba a presentar. De manera que Pablo va a explicar las complejidades y profundidades del propósito de Dios, para que todos entiendan y vean así que el plan de Dios es de veras majestuoso, maravilloso, infalible, y que se cumplirá en todos sus diversos aspectos, que no faltará ni siquiera una jota ni una tilde de este plan maravilloso de Dios para la salvación de su pueblo. Así que lo que encontramos en los capítulos 9, 10 y 11 es una apología, una defensa que Pablo hace de Dios, una defensa de los caminos que usa Dios, de la forma de proceder de nuestro Dios. Además, estos capítulos son fundamentales para comprender que las promesas de salvación no fueron hechas a todo el Israel étnico, sino que las promesas de salvación fueron hechas al Israel espiritual, al verdadero Israel, pues como luego Pablo va a decir en el verso 6, no todos, dice Pablo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. De manera que hoy vamos a estar viendo el fracaso de Israel, el camino de Dios para la elección del verdadero Israel. El fracaso de Israel, el camino de Dios para la elección del verdadero Israel. Y con el fin de comprender más la argumentación que nos da aquí el apóstol, vamos a enfocarnos en tres aspectos. Versículo 1 al versículo 3, la carga de Pablo por Israel. Versículos 4 al 5, los grandes privilegios y la gran tragedia de Israel. Y versículos 6 al 13,
el plan de Dios no ha fallado para con el verdadero Israel. Empecemos entonces con nuestro primer argumento. La carga de Pablo para con Israel. La carga de Pablo por Israel, y esto está desde los versos 1 al verso 3. La palabra del Señor dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Es interesante ver que el apóstol Pablo comienza con estas solemnes palabras. Él dice: verdad digo en Cristo, no miento. Es decir, Pablo ahora es cristiano. El apóstol ha sido regenerado. Él está siendo santificado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, a diferencia del incrédulo, de sus labios solo sale la verdad. Además, Pablo dice que su conciencia, avivada por el Espíritu Santo, no le permite mentir ni exagerar. Porque suele suceder que cuando deseamos librarnos de una acusación, y aquí Pablo va a argumentar en contra de los que lo están acusando, a defender su causa. Bueno, suele pasar que cuando deseamos defender nuestra causa, a veces acudimos a la exageración. Y escuchamos frases como: delante de Dios que no miento. Jamás de los jamases he dicho eso. Juro delante de Dios que estoy diciendo la verdad. Pero en realidad solo quieren convencer con esas declaraciones emotivas. Bueno, este no es el caso de Pablo. El apóstol Pablo tiene una conciencia cautiva a la palabra y al Espíritu Santo. Por lo tanto, el apóstol Pablo no está exagerando en lo que va a decir a continuación. Pero preguntémosle: Pablo, ¿respecto a qué tú no estás mintiendo? ¿Respecto a qué? Y Pablo nos responderá: respecto a esa gran, a esa intensa, a esa profunda pena que embarga mi corazón. Estoy padeciendo una incesante angustia. Y preguntémosle: Pablo, ¿cuál es la causa de esa angustia? Y él nos responde: estoy sufriendo hasta lo más profundo por mis coetáneos, los judíos, mis hermanos en la carne. Ellos son mis hermanos de sangre. Pero preguntémosle: Pablo, ¿por qué insistir en decir que no mientes respecto a ese estado de conmoción interior que hay en tu mente, que hay en tu corazón? Y Pablo nos responderá: porque los judíos pueden pensar que yo los odio debido a lo que escribí en los capítulos anteriores, pero no es así. El hecho de haber declarado que el pueblo judío también se rebeló en contra de la ley de Dios, y que este pueblo está bajo condenación por sus pecados, por su incredulidad, no significa que yo los odie. No, antes es por amor que les digo la verdad sobre su estado de miseria. Por esa razón, entonces luego el apóstol Pablo escribe en el verso 3: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Lo que Pablo está diciendo es: si con eso lograse la conversión de mis hermanos, los judíos, a Cristo, si
pudiera yo, al ser constituido maldito y ser separado de Cristo, a través de eso salvar a mi pueblo, propiciar la reconciliación con Dios, estoy dispuesto a sufrirlo. Pero Pablo mismo sabía, porque él lo acaba de decir en el capítulo 8, que nadie ni nada podrá separarlo del amor de Cristo, que es imposible ser separado de Cristo. Por lo tanto, la aflicción de Pablo es muy grande. Es muy grande porque él anhela, si es posible, pero no lo es, entregarse a sí mismo. Si fuera posible darse a la condenación eterna, si con eso ayudase a su pueblo a entender que están bajo la ira y la desaprobación de Dios. Bueno, esta no es la primera vez en la cual un santo pide sufrir el juicio de Dios si con eso alcanzase alguna forma de bien espiritual para sus congéneres. Por cierto, yo creo que esta es una marca que identifica al verdadero cristiano. Está preocupado por la conversión de sus hermanos. La persona que es indiferente a los que perecen sin Cristo, yo creo que pueden muy bien preguntarse si son creyentes. Este sentir de Pablo nos hace recordar el corazón amoroso de Moisés. Moisés, así como Pablo, intercedió delante de Dios con palabras conmovedoras en favor del pueblo. Allá en Éxodo capítulo 32, en el versículo 32, Moisés dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, que perdones, oh Dios, ahora su pecado, y si no, Señor, ráeme, córtame ahora de tu libro que has escrito, mátame, Señor. Bueno, esta expresión de Pablo también nos recuerda el doloroso lamento de David, quien llorara por su hijo allá en segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33, diciendo: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Pero ya sabemos que el único que pudo tomar el lugar de otros muriendo por ellos para darles vida fue Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el verdadero y aceptable sustituto. Loado sea el Señor. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: los grandes privilegios y la gran tragedia de Israel. Los grandes privilegios y la gran tragedia de Israel. Y vamos a leer los versos 4 al 5, donde el apóstol Pablo dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y Pablo lo que quiere resaltar aquí es la gran tragedia espiritual de Israel. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está dispuesto a dar su vida y su alma para que este pueblo pueda levantarse de esa tragedia en la cual descendió cuando se apartó y cuando estuvo en contra de Cristo. Y Pablo nos va a mostrar la profundidad de la tragedia de este pueblo a través de los grandes
privilegios que le concedió Dios. Realmente el pueblo de Israel, los judíos, fueron el pueblo más afortunado sobre la tierra. Y esto nos muestra esta fortuna, por decirlo así, estas bendiciones tan grandes que Dios les dio, nos muestra con más claridad la profunda maldad y la desobediencia que caracterizó a este pueblo. Y entonces Pablo menciona algunas de estas ventajas que este pueblo tuvo sobre el resto de los pueblos. Primera ventaja, el apóstol Pablo dice que son israelitas. Es decir, son descendientes de Jacob. Son descendientes de aquel que luchó con el ángel, que luchó con Dios, que venció y obtuvo la bendición sobre él y sobre su descendencia. Por lo tanto, la Biblia dice que su nombre fue cambiado a Israel. De tal manera que la designación israelitas en sentido positivo es un título de mucho honor. Israel era una nación, era la nación que Dios había apartado de entre todas las naciones del mundo. Y en ese sentido fue que Jesús en Juan capítulo 1 versículo 47 dijo cuando vio a Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. No obstante, mis hermanos, siempre debemos recordar que una ventaja no necesariamente es una virtud y que un privilegio no necesariamente es un mérito. Es más, entre más privilegios tenga una persona o una nación o un pueblo, más responsabilidades conlleva. Más cuenta le tendrá que dar a Dios por la forma como usó esos privilegios. Y más castigo recibirá si esos privilegios no le llevaron a la humildad y a la dependencia del Señor. Segundo privilegio, dice Pablo, de los cuales son la adopción. Y este fue uno de los más grandes privilegios que el pueblo de Israel tuvo. Fueron adoptados como los primogénitos de Dios. Éxodo 4:22. Fueron adoptados como la exclusiva posesión de Dios. Éxodo 19:5. Dios los adoptó como sus hijos, Oseas capítulo 11, versículo 1, y Dios los reconoció como su pueblo, sus escogidos. Eso está en Isaías 43, versículo 20. Tercer privilegio que tuvo el pueblo de Israel. Dice Pablo, la gloria. La gloria. Esta palabra en este contexto indica el resplandor divino, como ese cuerpo de luz o de fuego. Y esta gloria de Dios vino y llenó en ocasiones el tabernáculo y el templo. Esta gloria de Dios reposó sobre el propiciatorio. Durante la peregrinación de Israel desde Egipto hasta Canaán, esta gloria los acompañó todos los días en forma de nube o de fuego. Y también esta gloria se manifestó como fuego consumidor sobre la cima del monte en el cual Dios habló cara a cara con Moisés, como consta en Éxodo 24:17. Cuarto privilegio. El apóstol Pablo dice que a este pueblo le corresponden el pacto o los pactos. Que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Que en el desarrollo de este pacto de gracia, Dios hizo algunos pactos subordinados
que mostraron progresivamente el plan de redención hasta que llegó el cumplimiento perfecto del pacto, el Mesías, Jesucristo, nacido bajo la ley y de acuerdo a esta ley, murió en la cruz para sufrir la pena que merecían sus beneficiarios, para luego él darles su justicia, su muerte y su resurrección, como ya nos ha enseñado Pablo. Por cierto, este fue un privilegio tan grande que los santos judíos que vivieron bajo estos pactos se gozaron enormemente en ellos. David se gozó en el pacto, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 5. Recordamos a María, la madre de Cristo. Ella en Lucas, capítulo 1, se goza en el pacto. Recordamos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Él se goza en el pacto, allá en Lucas, capítulo 1. Quinto privilegio que tuvo el pueblo de Israel, la promulgación de la ley. Ese fue un gran privilegio para el pueblo, porque Dios mismo, les dio la ley directamente a este pueblo, que esa ley santa, esa ley justa, que aunque no tiene poder para salvarnos, es buena, es santa, es justa, y se la dio primariamente al pueblo de Israel. Sexto privilegio, dice Pablo, el culto. El culto, es decir, el pueblo de Israel recibió el honor de ofrecer el verdadero culto a Dios, ya sea en casa, ya sea en el tabernáculo, ya sea en el templo, ya sea en la sinagoga. Ninguna otra nación del mundo podía adorar a Dios bajo principios regulativos tan claros. Séptimo privilegio que tuvo el pueblo de Israel, las promesas. Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos recibieron la misma promesa. Dios les dijo, seré tu Dios y el Dios de tu simiente después de ti. Qué privilegio tan grande que Dios le diga a una nación, seré tu Dios y el de toda tu descendencia. Por cierto, esta fue la principal promesa y de ella se derivaron las demás. Octavo beneficio que Dios le concedió a este pueblo. Octavo privilegio, dice Pablo, de quienes son los patriarcas. Imagínense tener por ancestros a Abraham, el padre de la fe. Tener por ancestro a Jacob, el hombre que luchó con Dios y venció. Qué privilegio tan grande cuando el padre se sentaba con sus niños a instruirlos en la fe. Él podía mostrarles sus ancestros, sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, abuelos ejemplares de esa raza privilegiada. Noveno privilegio del pueblo, dice Pablo, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este es el clímax de los privilegios que tuvo el pueblo de Israel. Si quitáramos el resto y dejáramos solo esto, solo este privilegio, esto sería algo enorme, grandísimo, magnífico, una razón de orgullo espiritual, una razón para decir, ¡qué pueblo tan afortunado somos! De nosotros, según la carne, vino la humanidad del Redentor, porque recuerden, Jesús fue y sigue siendo judío.
no me refiero a las prácticas religiosas que el judaísmo tiene el día de hoy, sino que Jesús nació dentro de la raza y las costumbres judías, y él hoy, siendo Dios encarnado, sigue siendo judío, y esto debiera ser la causa de la más intensa satisfacción y gozo. Pero Pablo dice que aunque según la carne Jesús es judío, en su otra naturaleza, porque él tiene dos naturalezas en una sola persona, según esa otra naturaleza, él es Dios. Dios sobre todas las cosas, es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Qué declaración tan maravillosa, tan innegable, tan contundente de la divinidad de Cristo. Él es Dios, es lo que dice Pablo, que nadie lo dude. Él es hombre y Dios a la vez, el misterio más grande en toda la historia humana. Y por eso Pablo concluye con un resonante amén. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. El plan de Dios no ha fallado para con Israel. Versos 6 al 13. La palabra del Señor dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, él explica qué fue lo que sucedió realmente en este aparente fracaso de Israel. Y lo que Pablo nos muestra en estos versículos es que las promesas de salvación, que el plan divino no incluía a toda la nación, sino solamente al verdadero Israel. Es decir, la promesa del pacto no estaba destinada a cumplirse en todos los descendientes de Abraham o de Israel, sino solamente en aquellos en cuyos corazones y vidas la gracia de Dios había obrado de tal manera que éstos pusieron su confianza en él, que éstos se esforzaron en obedecer la voluntad de Dios por gratitud. Y Pablo, para demostrar que no todos los que descienden según la carne de Abraham son creyentes, ni todos los que descienden de Jacob según la carne son israelitas, él dice en el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Mis hermanos, lo que Pablo afirma aquí es que la promesa no fue para todos los hijos según la carne de Abraham, porque esta promesa continuó solo en la línea de su hijo Isaac y no en la línea de su hijo Esaú ni en los otros hijos que tuvo Abraham. Por lo tanto, no todos los descendientes de Isaac serían
beneficiarios de la promesa. Miren lo que dice en el verso a partir del verso 11. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cuál es el argumento que está desarrollando Pablo? Bueno, que la promesa de salvación, de bendición eterna, solo es para los elegidos por gracia y no para todos los descendientes de Abraham. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y que tampoco incluye a todos los descendientes de Isaac. Y que tampoco incluye a todos los descendientes de Jacob. Y que tampoco incluye a todos los descendientes de las 12 tribus. Que ellos, muchos de ellos, no fueron elegidos por la gracia de nuestro Dios. Y fueron muchos. Y esto se deja ver en que la mayoría de este pueblo fue rebelde. Que se comportaron como los pueblos paganos, idólatras, entregados al pecado, a todo lo que es contrario a la ley de Dios. No obstante, el apóstol Pablo dice, hay un verdadero Israel, hay un verdadero Israel en el cual se cumple la promesa. De manera que en realidad la palabra de Dios no ha fallado, ni fallará nunca. Que el fracaso de la nación de Israel no fue el fracaso de Dios, no fue el fracaso de su palabra, que hay un remanente, un pequeño grupo de elegidos que aman a Dios de corazón sincero y obedecen sus leyes por amor. Y este remanente será salvo, como dice en el verso 27. Y este remanente pone su fe en Cristo y por lo tanto no será avergonzado, como dice en el verso 33. Así que, mis hermanos, no se trata la promesa de salvación, la promesa de bendición eterna. No trata de una herencia racial, de que por el mero hecho de ser hijos de creyentes o hijos en la carne de Abraham o de Isaac o de Jacob, ya se tiene asegurada la promesa de salvación. No, mis hermanos, no es herencia terrena, es una herencia espiritual. Que solo hay unos hijos de la promesa y estos nacen espiritualmente debido a la promesa. Es lo que el apóstol Pablo dice aquí respecto a Isaac, que fue la promesa de Dios la que los hizo nacer. Y como dice Juan 1:13, en realidad estos que son herederos de la promesa, reales hijos de Abraham, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y para demostrarlo, Pablo usa el ejemplo de Isaac, quien aunque era hijo en la carne de Abraham, esto no fue lo que garantizó que en él se cumpliera la promesa de gracia, sino que él era hijo de la promesa, era hijo de Dios, había sido elegido para salvación. Y que esto es así, se deja ver en la forma como Isaac fue concebido. Y aquí el apóstol Pablo hace una analogía. Sus padres eran muy avanzados en edad, ya no tenían la capacidad de engendrar, concebir, gestar y dar a luz a un bebé. Pero Dios hizo un milagro y este milagro fue el resultado de la promesa que Dios le hizo a Abraham, e Isaac
nació. Y nació por la promesa, así como todos los hijos de Dios nacen por esa promesa de salvación que Él hizo desde el principio, para con muchos, pero no para con todos. Bueno, asimismo, es el milagro que Él efectúa en los hijos de la promesa, los cuales nacen espiritualmente, milagrosamente, por el poder soberano del Espíritu Santo que los regenera. Y el apóstol Pablo dice que no todos los hijos de Abraham en la carne son hijos de la promesa. Que lo importante, mis hermanos, no es poder rastrear la genealogía hasta Abraham, sino saber si pertenece a esa simiente de Abraham que se origina en la gracia, que se recibe por gracia, sin importar si es judío o gentil. Porque miren lo que dijo Juan el Bautista a los orgullosos judíos de su tiempo cuando venían a bautizarse. Y esto está en Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9. Juan les dice a estos judíos: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y sí que lo hizo, pues a través de Jesús Dios le dio y le sigue dando vida a un número incontable de gentiles que éramos como esas piedras, los cuales ahora somos los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderos judíos, el verdadero Israel. Además, el apóstol Pablo, denunciando a los judaizantes que habían entrado a la iglesia de Galacia, él afirma allá en Gálatas capítulo 3 versículo 7 con profunda convicción: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Únicamente los que son de fe. Pero alguien pudiera decir: sí, Pablo, yo entiendo. En el caso de Isaac, la promesa venía a través de él, porque él era el hijo legítimo del matrimonio entre Abraham y Sara. Pero Ismael, pues obviamente que no. Él era hijo de una relación de Abraham con la esclava. Pero entonces Pablo, para que no quede duda, continúa con su argumentación y se centra en los dos hijos legítimos de Jacob, hijos de un matrimonio compuesto por dos creyentes. Más bien en los dos hijos de Isaac. Isaac tuvo estos dos hijos con su esposa. Pero a pesar de que ellos nacieron de dos padres creyentes, esto no fue garantía de que la promesa iba a ser para sus dos hijos, pues Pablo nos muestra aquí que Esaú, quien era el primogénito, fue desechado por Dios, mientras que su hermano Jacob, cuyo nombre significaba engañador, quien no tenía mérito alguno en su persona, recibió la gracia de Dios. Bueno, sabemos que Esaú vendió su primogenitura y amaba más las cosas de este mundo, despreciando los privilegios espirituales que tenía en su familia. Pero el apóstol Pablo aquí nos dice que no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que Dios estableciese un propósito que solo
corresponde al Dios soberano que decreta soberanamente todas las cosas, incluyendo la predestinación, ya sea para elección o para reprobación, no tomando en cuenta ninguna futura posible acción, buena o mala, sino que Él los amó a los que amó por su beneplácito y rechazó a aquellos que rechazó, porque estos se habían ya rebelado contra Dios, porque estos iban a nacer en maldad. Muchas veces nos centramos en Esaú. Sí, es cierto, vendió su primogenitura, la despreció. Pero pensemos un poco en Jacob. ¿Quién era él? No era mejor que Esaú. Su nombre mismo decía que era un engañador, era un mentiroso, un usurpador, un aprovechado. Y cuando Jacob se quiso casar, puso las emociones de la belleza física y el atractivo de Raquel por encima de lo espiritual. Y esto da veracidad al argumento de Pablo. No se trata de herencia sanguínea, sino de la fe. De la fe que es un don de Dios, que es resultado de la obra de la gracia en la persona que ha sido amada y predestinada por Dios desde antes de la fundación del mundo, como Pablo ya lo enseñó en el capítulo 8. Mis hermanos, Dios pudo haber aborrecido a los dos en justicia, pero sobre uno decidió aplicar la justicia del Mesías, que sería crucificado miles de años después, y al otro decidió abandonarlo en su pecado. Uno fue elegido para recibir la gracia de la fe y la salvación, mientras que el otro fue reprobado o desechado a causa de sus maldades. Ambos tenían maldades, pero sobre uno obró la gracia de la justicia de Cristo y el otro fue abandonado a la justa ira de Dios. Y estos pasajes servirán de base para que Pablo explique con más detalles la doctrina odiada y desconocida por la mayoría de los evangélicos de nuestro tiempo, la doctrina de la predestinación, que incluye el decreto de la elección y el decreto de la reprobación. Deseo terminar con 3 aplicaciones. Y la primera aplicación que debemos hacer es de índole evangelística y misionera. Mis hermanos, debemos orar para que el mismo espíritu de preocupación y dolor que sintió Pablo por la condición perdida de sus connacionales, los judíos, que nosotros también lo experimentemos por nuestras familias, amigos, compañeros de estudio o trabajo. Mis hermanos, seamos honestos. Aún somos muy descuidados y despreocupados por la salvación de los demás. Pareciera que no nos importara el hecho de que pasarán toda la eternidad en el infierno. La segunda aplicación es de exhortación, de introspección. Mis hermanos y amigos que me escuchan, recordemos el caso de los judíos, niños que me escuchan, jóvenes que me escuchan. Recordemos el caso de los judíos, los cuales se confiaron en todos los privilegios espirituales y nacionales que tuvieron. Pero esto no garantizó la salvación de todos, sino solo de los que tenían fe real y amor real por Dios. Jóvenes, niños, amigos, hermanos, que el hecho de estar en una iglesia bíblica, o el hecho de tener padres cristianos, o amigos cristianos, o pastores bíblicos, no nos lleve a la vana confianza de creer que esto de por sí garantiza nuestra salvación.
si no hemos creído en Cristo con sinceridad, manifestando esta fe en las obras de santidad, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Revisemos dónde está nuestra fe, dónde está nuestro corazón. Revisamos dónde está nuestro amor. Y si llegamos a la conclusión de que no estamos seguros de tener vida espiritual, entonces este es el momento para buscar al Señor, para buscar el arrepentimiento, la conversión, la entrega total de nuestras vidas a Jesús. Y la tercera aplicación es escatológica. Mis hermanos, el plan de Dios se cumplirá. El plan de Dios se cumplirá. Su propósito de salvar a un pueblo para sí, al verdadero Israel, no será frustrado. Aunque el diablo y el mundo entero se opongan al cristianismo fiel y luchen en contra de los creyentes, aunque los mismos miembros de las iglesias introduzcan desviaciones doctrinales y poco a poco se aparten de la fe bíblica, el plan de Dios se cumplirá y el remanente fiel permanecerá. Hermano, no desmayes en tu caminar cristiano. El soberano Salvador te garantiza que te introducirá a su gloria eterna junto con el pueblo que Él se propuso salvar desde la eternidad. Demos gracias al Señor. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta carta maravillosa del apóstol Pablo a los romanos. Gracias porque la dejaste para la posteridad de cristianos, para que nos deleitáramos en conocer y comprender estas verdades tan profundas, estas verdades de vida, estas verdades que nos llevan a comprender y entender toda esa riqueza de la doctrina de la gracia. Ayúdanos, Dios, a que esto sea aplicado en nuestras vidas, que nos mantengamos firmes con la convicción de que tu plan se cumplirá y que nosotros estamos incluidos en ese plan, porque hemos venido a ser hijos de Abraham por medio de la fe. Oh Dios, concédenos cada vez más la gracia para ser fortalecidos en estas convicciones y en esta fe, y que nada nos mueva de esto. Te ruego que en tu gran misericordia conviertas a los amigos que nos han escuchado. Muéstrales la necesidad que tienen de Cristo, te lo rogamos. Gracias, oh Dios, porque tú nos escuchas. En Cristo Jesús. Amén